El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 32 es un llamado al júbilo, a la alegría y al cántico del Señor de parte de los justos. Y claramente, mientras el salmista va dando la motivación por qué hay que cantar al Señor, por qué hay que estar alegres y por qué hay que estar felices, como nos lo está indicando la liturgia en estas fiestas de Adviento, dice el salmista quiénes son esos justos. Dice: no se salva al rey por su gran ejército. Los justos no son los que no cometen errores, sino los que no ponen su confianza en los ejércitos. La ponen solamente en el Señor. A nosotros el miedo nos lleva a desarrollar un instinto de conservación inmediata para buscar refugio entre los ejércitos. ¿Y quiénes son esos ejércitos para nosotros? Toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Siempre queremos que el ejército es una compañía. Así se le llamaba sobre todo en la época medieval a la compañía. Incluso hoy se sigue llamando a esos grupos militares compañías. ¿Por qué se les llama compañías? Porque se convierten en un refugio seguro para alguien. Se convierten en un refugio seguro para un combatiente. Pero aquí nos está advirtiendo la palabra del Señor que no vence el rey por su gran ejército. Tampoco el guerrero escapa por su mucha fuerza. Y sabemos cómo desmantela el Señor esta confianza en nosotros mismos, y cuando nos cimentamos la seguridad también en la fuerza, en el embantolamiento de otros. Cuando manda el Señor a Samuel para ir a elegir un rey que él sí ha escogido según su corazón, porque Saúl no fue un rey escogido según el corazón de Dios. Saúl fue un rey escogido según la obstinación, el capricho del pueblo, que le estaba pidiendo a Dios un rey y buscó un rey en el momento en el que Dios no quería darles un rey a Israel. Y se obstinó tanto Israel que dijo: se los voy a dar, para que ellos prueben los efectos de su propia elección y de su propia obstinación. Porque no vence el soldado por su mucha fuerza, por sus capacidades, por sus pericias, por sus conocimientos militares. Y cuando manda a Samuel
que incluso muestra el defecto que tiene el profeta y lo deja en evidencia la misma palabra de Dios, que cuando va a casa de Jesé le pasan al hombre más corpulento, le pasan al hombre más diplomático a nivel gubernamental, al más intelectual, al que tiene la pericia de la palabra. Y dice Samuel, allá en su corazón siente, dice, de seguro que ante mí tengo el ungido de Yahvé. Y lo corrige el Señor y le dice, te equivocas, porque yo no miro las apariencias como lo hacen ustedes. Yo miro el corazón. Cuando nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, cuando nuestro criterio no es el Señor, cuando nuestro criterio no son los criterios del Señor, sí que nos equivocamos a través de los sentidos. Por eso el fariseísmo hace tanto daño, porque el fariseísmo se encarga de alimentar las apariencias. El fariseísmo es una caricatura de la verdad, es una caricatura de la belleza, es una caricatura de la piedad, es una caricatura del amor, es una caricatura de la misericordia, es una caricatura de la compasión, es una caricatura del amor a los hermanos, es una caricatura del amor a Dios, es una caricatura de la observancia de los mandamientos, es una mentira. Y hoy en la iglesia sí que estamos impregnados de esa caricatura. Por las incoherencias, es que las vemos y la gente está tan enferma hoy que aún viendo las incoherencias se las traga y las obvia. Y decía el Papa Benedicto XVI que la justicia no exime del error y que la misericordia no obvia el error. Hay gente que ve errores en la iglesia, en los jerarcas, en nosotros los consagrados, en los mismos católicos y prefiere tragarse esos sapos y hacer el que no ve nada. Y se vuelve cómplice, un auténtico cómplice. Por eso hoy el salmista está poniendo en descubierto dónde está la victoria, dónde está el triunfo, dónde está el motivo de la alegría, dónde está el motivo del gozo, dónde está el motivo de la alabanza. Estás en el Señor, no en las criaturas. Y por eso San Pablo va a decir en la carta a los Gálatas cuando los corrige, porque él sabe que se le van a enfadar y se le van a molestar. ¿Qué papá cuando ve a un hijo cometiendo un error dice, ay, voy a ir a corregirlo y mi hijo va a salir cantando de alegría y me va a llenar de besos porque lo corregí? De hecho a muchos papás les da miedo, porque dice ahorita, y es verdad, y lo dice la carta a los hebreos, eso es natural, toda corrección en su momento duele. Y hoy hay tendencias de la psicología conductivista, de la psicología psicoanalista, bueno, todas las corrientes de psicología hoy, que es un asistencialismo y un aparente humanismo, un falso humanismo, que dice, no tienes que corregir, no tienes, más bien utiliza estas palabras, pero es pura mentira. Porque cuando no se vive en la realidad y en la verdad, uno se vuelve un mentiroso. ¿Y qué hacen muchas corrientes de la psicología hoy para lograr una conducta adecuada de la persona? Moverse en la diplomacia, en la mentira y nunca en la realidad y en la verdad. Y hay psicólogos que saben que una persona está en un error, pero no se lo digamos, vamos encontrando un camino dialéctico para llevar a esta persona y terminan siendo incoherentes. ¿Y qué hacen muchos de estos métodos correctivos? No pensando en Dios, que es la realidad del amor y la verdad, sino en cómo tener contento al otro. Porque eso es lo importante. Y se vuelve una idolatría del yo, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 675,
que esta impostura del anticristo, que es esto que denunció Benedicto XVI, que ya funciona como un credo en la sociedad, se impone de tal forma que el hombre se glorifica a sí mismo y el hombre termina puesto en el lugar de Dios y de su Mesías, y ya las alabanzas no son para el Señor, como hoy lo está cantando el salmista, sino que las alabanzas, las glorias y los reconocimientos son para el hombre. Y se te mide el amor a Dios si tienes contento al otro. Si tú tienes feliz al otro, obedeciendo a sus caprichos, obedeciendo a sus manipulaciones, obedeciendo a sus rebeldías, obedeciendo a sus errores, obedeciendo a su insensatez, y tú lo tienes contento, entonces tú sí amas a Dios. Ese es el criterio que hoy se utiliza en la iglesia. ¿Será el criterio de la palabra del Señor? Si yo estuviera para agradar a los hombres, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no sería un siervo de Cristo. Yo solamente existo para agradar al Señor. Y por eso, ¿de qué le sirve a uno tener toda una compañía, un ejército que lo aplauda, que lo felicite? Y cuando llegue el día del juicio, que es para lo que nos preparamos en este tiempo de Adviento, el Señor nos tenga que decir: no los conozco. Señor, ábrenos. También somos vírgenes. Sí, son vírgenes, pero ustedes no llenaron sus alcuzas con el aceite suficiente porque se pusieron a trabajar en función de sí mismos y no en función del reino de los cielos. Y les aseguro que a ellos quedarán por fuera, porque al banquete, a la cena, fue a mandar a invitarlos y le dijeron: no, tenemos que hacer otras cosas más importantes porque compré una finca y tengo que encargarme de ella. Compré una yunta de bueyas y es más importante la yunta de bueyas. Ese es el materialismo dialéctico de Marx. Hay que trabajar porque en la producción, en la dialéctica material, es donde está el progreso. Y por eso el Señor corrige a Marta: Marta, Marta, te afanas en un activismo por muchas cosas y hay necesidad de pocas. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Porque el que verdaderamente aporta al progreso de la sociedad es el que se dedica a escuchar al que ha organizado bien esta sociedad y la lleva a un camino de justicia, de equidad y de igualdad, que es el Señor quien creó esta sociedad. Nadie conoce cómo funciona mejor el progreso de la sociedad que Dios mismo, que es el fabricante. Nadie más. Y por eso no vence el rey por su gran ejército, ni escapa el soldado por su mucha fuerza. Vana es cosa el caballo para la victoria. Ustedes saben que en la época de Jesús, y hoy lo sabemos, los mejores caballos, ¿de dónde vienen? De Medio Oriente. Porque se dedicaron tanto a cualificar la raza equina para poder combatir. Mientras que los judíos en tiempo de David, ¿en qué peleaban? Se montaban en asnitas. A David le quedó claro que cuando ellos triunfaban no era por la fuerza, no tenían caballos, porque los judíos no montaban en caballo, porque para ellos animal impuro. ¿Y cómo ganaba David las batallas? Montaba en una burrita. ¿Ustedes creen que tenían la menor duda cuando ganaban una victoria de que la habían ganado era por el Señor? Es como si yo pusiera mi confianza en mi comunidad. Digo, yo para poder vivir feliz, contento, dependo de mis hermanos y mis hermanas. Ya dejaría de ser siervo del Señor. ¿Qué tal que el sustento mío para la vida plena, en paz, justa, de completa plenitud en mi vida sacerdotal, religiosa, cristiana, fueran mis hermanos y hermanas? ¿De qué me sirve un ejército
si no tengo al Señor? ¿De qué le sirve a un esposo trabajar toda su vida para tener contenta a su esposa? Y a una esposa trabajar toda la vida para tener contento a un esposo si pierde de vista al Señor. ¿De qué le sirve? El objetivo en la vida matrimonial, el objetivo fundamental no es ella, no es él. Recuerden el fin unitivo, es Dios. Por eso la esposa tiene que comportarse como la iglesia. Antes los templos se preocupaban por construirlos en esa dimensión sacra. Por ejemplo, el estilo gótico es una ojiva con una punta arriba. ¿Qué significa? Que todo lo que se hacía dentro de ese templo se dirigía hacia Dios. Por eso las capillas tienen estos modelos como con techos inclinados hacia arriba, porque todo se conjuga para que llegue a un solo objetivo. Es el fin unitivo del matrimonio. Nos juntamos tú y yo, un hombre y una mujer, porque entre los dos nos vamos a agarrar fuerte, nos vamos a ayudar, con ese anillo nos unimos juntos, nos hacemos uno solo y con esta fuerza unida podemos elevarnos más rápidamente a la plenitud de nuestra vida, que es Dios. Tú me ayudas y yo te ayudo. Tú me ayudas con tus bondades, valores, y con tus defectos me ayudas también. Cuidado, esposas, con estar tentando a Dios, pidiéndole que, Señor, yo quiero ya un esposo sin defecto. Sin esos defectos de tu esposo, ¿cómo te vas a elevar a Dios y cómo vas a cumplir tus fines unitivos? ¿Es que vas a rechazar la cruz que te lleva a la purificación? Sin esos defectos de tu esposa, ¿crees que vas a llegar alguna vez a Dios? ¿Es que vas a tentar a Dios y le vas a pedir que te la cambie rapidito? Cuando el Señor ha dicho claramente, y el Concilio Vaticano II nos lo ha dicho en todos sus documentos, que el triunfo que esperamos los cristianos no es histórico, es después del juicio. Sin esos defectos, esos valores y esos defectos de tu esposo y de tu esposa, te condenas. ¿No ves que para eso se unieron los dos? Aquí estamos, mi amor, imperfectos, pero nos vamos a ayudar entre los dos a buscar cómo triunfar y vencer esas imperfecciones, porque hay alguien con nosotros que se llama Jesús. Y entre los dos lo podemos vivir mejor y nos va a ayudar a elevarnos más fácilmente. No es un método psicológico, es el método cristiano. La fuerza del Espíritu Santo. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos de Yahvé están puestos en sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. ¿Y a quién encontró Dios cuando vino? Anhelaba el encuentro con su iglesia. ¿A quién encontró esperando con ese anhelo solamente la fuerza, la seguridad de Él? ¿A quién encontró velando en oración, pidiendo solamente su ayuda y confiando solamente en su ayuda y queriendo solamente su ayuda? A la Virgen. Es la madre de la esperanza. ¿Ustedes creen que para la Virgen San José fue un absoluto? No. Fue una ayuda. ¿Ustedes creen que para San José la Virgen fue un absoluto? No. Fue una ayuda. Isabel le dice: dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y ella dice: proclama mi alma, como el salmista lo recomienda hoy, el Salmo 32. Ella dice: proclama mi alma las grandezas del Señor. Porque lo primero que hace ante una virtud que le resaltan, que es la de la fe, ella ¿qué hace? ¿Hacia dónde se eleva? Como el salmista hoy lo está diciendo: den gracias al Señor con la cítara. Y ella con su voz dice: proclama mi alma la grandeza del Señor.
porque esto lo ha hecho Él. ¿Saben qué le gusta a Alejo? Que todo esto se lo digan a Él. Y hay gente que vive en la iglesia y hace las cosas y hace una cantidad de apostolados, de obras supuestamente caritativas para obtener gloria para sí mismos. Qué pesar, porque esos ya tienen su paga en este mundo, pero se la van a perder en la vida eterna. Cuando tú des limosna, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda, para que seas un hijo del Padre del cielo y allá recibirás tu recompensa. Cuando hagas ayuno, no lo pulpitees. Hoy hay una deformación en la piedad muy alta y la gente cree que porque hace ayunos prolongados de 50 a 60 días, donde es la gente la que termina enterándose de eso, va a obtener mucho, recibirán su paga acá en la tierra. El ayuno es bueno cuando lo hacemos en el interior de nuestro corazón y hay que hacerlo, porque estamos en un ambiente de tanto consumismo alimenticio, de derroche alimenticio, que es necesario. La Iglesia nos propone los viernes penitenciales según la indicación de las conferencias episcopales y nos permite, incluso el catecismo, el derecho canónico, tiene estipulado los días penitenciales que son los viernes, hasta de abstenernos de comer carne los viernes penitenciales y cambiarlas por otro alimento. Y hoy incluso, porque son dos extremos, el uno hacer para que todos lo vean y el otro decir que no hay que hacer ayuno, como lo predican muchos sacerdotes hoy, falsamente. ¿Dónde está el justo medio? Hacerlo de cara al Señor. Pero hay gente que se mantiene o en un extremo o en el otro. No, es que como yo no quiero ser hipócrita, entonces no voy a hacer ayuno. Estás igual, hay peor, cayendo a otro extremo. Entonces, debemos hacer las cosas para agradar al Señor. Él es nuestro sustento. Vienen las fiestas navideñas. Que el motivo de nuestro encuentro sea el Señor. Que el motivo de nuestra alegría en estas novenas sea el Señor, no las personas, no las comilonas, no la borrachera. El Señor. Nosotros como hermanos y hermanas en la comunidad nos vamos a encontrar, es un tiempo muy lindo, pero el motivo de nuestra alegría no somos nosotros mismos, ni podemos serlo. Ni los traídos materiales que nos va a traer el niño Jesús. Es Jesús, porque si nuestra esperanza no está puesta en el Señor, para nada sirve eso. Es el Señor. Y por eso el encuentro de la Virgen y Santa Isabel, que es un encuentro comunitario de hermanas, deja una alegría tan grande y deja una unidad verdadera. Porque ¿cuál es el motivo de la alegría de Isabel? El motivo de la alegría de Isabel es que la Virgen ha creído en todo lo que le fue dicho de parte del Señor, no la Virgen en sí misma. Si la Virgen no le hubiera creído al Señor, no hubiera sido motivo de alegría para Isabel. ¿Saben cuál es el motivo de alegría para muchos cristianos hoy en la Iglesia Católica? No que nosotros creamos en el Señor y le seamos fieles al Señor, sino que nos tengan contentos a nosotros. Que lo hagan todo para... Eso se llama carne, pura carne, puro amor propio, pura egolatría. Que la gente viva en función de nosotros y no en función del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos como Santa Isabel
de que cada hermano que nos encontremos esté amando al Señor, le sea fiel al Señor. Y cuántas veces nos duele y nos entristece que nuestros hermanos le sean infieles al Señor. Porque al que no le incomoda, le lastima y le afecta la infidelidad de un hermano, de una hermana al Señor, es que no ama a Cristo, es que no ama al Señor, pero sí le afecta lo que dejen de hacer por él o por ella. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene su propio ídolo allá adentro y es su propio egoísmo. ¿Cuánto nos afecta positiva o negativamente la unidad de nuestros hermanos con el Señor? Cuando a un esposo le deja de afectar la falta de unidad de su esposa con el Señor, es porque está pensando en sí mismo, no en el Señor. Y saber que si esa esposa se une al Señor, el que primero va a recibir los frutos beneficiosos es Él. ¿Cuántas veces a una esposa le afecta que su esposo no esté vinculado con el Señor, no esté buscando al Señor, no esté amando al Señor? Y cuando no le afecta eso, pero sí le afecta lo que no haga por ella, es que está sumergida en una egolatría. ¿Y de qué le va a servir eso? Para las pruebas y las tribulaciones a las que se va a enfrentar. Pero qué hermoso es cuando una esposa ve como la Virgen en San José, un hombre preocupándose por ser fiel al Señor. ¿Ustedes creen que qué le producía eso a la Virgen? Una confianza. La Virgen se le podía tirar en los brazos de San José porque sabía que un hombre como estos le iba a ser leal toda la vida, porque tenía en su corazón el santo temor del Señor y era su seguridad. Si este hombre se preocupa por amar al Señor, se va a preocupar por cuidarme de verdad. Y cuando San José veía a la Virgen preocupadita por agradar al Señor, decía, esta es la mujer que, el regalo más grande que Dios me pudo dar, yo con esta voy seguro, porque esta me va a llevar a la felicidad completa que es Dios. Ese es el fin unitivo del matrimonio. Y por eso se entendían tanto los dos, porque iban para un mismo fin unitivo que se llama Dios. Las esposas no se pueden cansar de buscar la fidelidad al Señor. Los esposos no se pueden cansar de buscar esta vía unitiva con el Señor, porque van a ser grandes en sus familias. Ustedes como esposas y ustedes como esposos, y podrán las Isabeles de hoy verlos y decirles, dichosa tú, dichoso tú, que has creído que se cumplirían las cosas que le fueran dichas de parte del Señor. Cuando los laicos se encuentran con un religioso, con una religiosa que aman al Señor con todo su corazón, que llenos de imperfecciones buscan al Señor constantemente, eso seguro que los llena de un estímulo muy grande y de un deseo muy grande por amar al Señor. Cuando los fieles se encuentran con un sacerdote como el santo cura de Ars, que lo único que buscaba era la unión con el Señor, como el Padre Pío, que lo único que buscaba era la fidelidad al Señor, como tantos santos sacerdotes que tenemos en la iglesia, que hacen brillar a la iglesia hoy, que buscaban solo la unión con el Señor, eso produce seguridad. Por eso la gente viaja a estos santuarios de todas las partes del mundo para ir a contemplar esto. Hay gente que busca hoy sacerdotes porque simplemente les producen diversión instantánea y porque les hacen buenas obras de teatro hasta las celebraciones eucarísticas. No más por eso, no porque los llevan a Dios, no porque los llevan a la santidad, no porque los llevan a una vida de unión íntima con el Señor, sino por los espectáculos que ellos realizan. Y por eso decía Benedicto XVI que en este siglo Dios va a transformar todo esto y la iglesia se va a levantar hermosa y radiante, y dice, ya los sacerdotes no serán terapeutas, porque hay sacerdotes que se han dedicado a dar terapias de liberación, terapias de superación, terapias de
de educar las emociones para esta tierra, de tranquilizar a la gente y dormirla. Y son auténticos terapeutas, no directores espirituales, no pastores que guían al rebaño, y así hay obispos también. Y eso es muy doloroso. Nada más doloroso para uno como sacerdote joven encontrarse con sacerdotes y pastores y obispos que solo les interesa el poder, la burocracia, la plata. ¿Hacia dónde dirigen? Que solo les interesa pensar en sí mismos y en estar ellos bien en sí mismos. Y por eso hay tanto sacerdote hoy que se siente decepcionado de sus obispos. Porque hay obispos que no son auténticos pastores. Son mercenarios que trabajan por una paga. Hay sacerdotes que trabajan por la ofrenda solamente. Y en la vida consagrada nos hemos impregnado de eso. Puro progreso material. Hay un documento de la Comisión Pontificia para la Biblia, donde se nos hizo una advertencia ya en el papado de San Juan Pablo II de cómo se estaba leyendo la Sagrada Escritura hoy. Y muchos han leído la Sagrada Escritura y la interpretan con puros criterios materialistas, psicoanalistas, feministas y hoy homosexualistas. Porque quien lee la Biblia de manera sesgadamente la va a interpretar y sesgadamente la va a transmitir. Y es una evidencia. Juan Pablo II lo denunció, Benedicto XVI lo denunció, el magisterio de la Iglesia lo advirtió. Por eso hoy lo del Salmo es bellísimo. Dice: el plan del Señor subsiste por siempre. Si nosotros nos anclamos en la promesa del Señor, vamos a salir victoriosos, porque el plan del Señor nadie lo puede derribar. Sus proyectos del corazón pasan de edad en edad. ¿En qué han quedado todas esas ideologías? El comunismo fracasó, es evidente. La teología de la liberación en Colombia fracasó, ahora hay nuevas ideologías, pero van a terminar lo mismo. Lo único que subsiste es el plan del Señor. Y dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió por heredad. No tengamos miedo. Así cada vez nos sintamos más poquitos, más reducidos. No se preocupen, que la promesa del Señor es para un pequeño resto. Y si de pronto les escandaliza un poco esto, vayan al catecismo, vayan al concilio, que nos lo ratifica. Y si no les queda claro con esto, Benedicto XVI lo ratifica, San Pablo VI lo ratifica. Dios no necesita mucho para salvar el mundo. Dios necesita corazones abiertos. Con uno le sirvió la Virgen, con eso tuvo, para traer la plenitud de la alegría. Le sirvió San José. Cuando quiso salvar a Israel en la época de los jueces, fue y buscó un muchachito por allá que ni sabía de liderazgo, solo sabía cuidar ovejas, y era Gedeón. Y le dice: valiente guerrero. Y dice: yo ni siquiera soy guerrero, soy pastor y un agrícola. Cuando en 1917 el mundo estaba en el caos que estaba, que Dios es sorprendente. Se fue para Portugal, a una veredita por allá, una veredita. Sin YouTube, sin Twitter, sin Facebook, bueno, yo ya no sé cuántas más redes sociales hay hoy, ¿sí? Sin tendencias en nada de estas cosas. Se fue allá a una veredita, habían unos 3 niños que no sabían nada de lo que estaba pasando en el mundo. Y fue y les enteró de todo lo que estaba pasando y les mostró la realidad. Es que el mejor método para leer la realidad es Dios, porque es objetivo. Dios es objetivo.
Y les dijo, el mundo está así, la iglesia está así, y está pasando esto, y hay que hacer esto. 3 niños, y eso le fue suficiente para Fátima. Cambió el panorama de la historia muy tarde, porque como Dios es tan simple, tan sencillo, a nosotros nos cuesta, que somos tan tendenciosos a la curiosidad y a la novedad. Pidámosle a la Virgen que nos despierte, porque dentro de la iglesia hay mucha gente dormida. Y voy a decir una palabra no en el ámbito de insulto, ¿sí? La voy a decir en el ámbito intelectual. La estupidez es un embotamiento que aletarga a la persona y la hace incapaz de mirar objetivamente la realidad y la hace incapaz de actuar. Y eso viene del anticristo, que embota a la gente. El Señor nos despierta, tanto que el salmista dice, me adelanto a la vigilia de la noche, meditando tu promesa, despierto. Mis ojos se adelantan a la vigilia de la noche. ¿Qué hace la palabra del Señor? Nos despierta. Así como el centinela busca la aurora, así mi alma te busca a ti, Dios mío, despierto, ¿sí? Cuando es el espíritu del mundo, ¿qué pasa? Nos duerme. Nos embota. ¿Y qué hace la serpiente maligna? Tirando su vaho espiritual. Es peor que una droga, ¿sí? Porque embota a la gente. Tan tremendo. No, la palabra del Señor nos despierta y nos hace intrépidos, valientes. Por eso David, cuando Saúl le puso esa armadura para que fuera a pelear con Goliat, ni era capaz de caminar con ella. Él lo vivió en su propia carne, no necesitó de esas cosas. Y el pobrecito intentando caminar y no era capaz con ese viaje de armaduras. Dijo, no, quíteme esto. Yo voy con el poder del Señor. Aquí llevo mi taleguita, mis piedritas y mi caucherita. Y todos no tenían ni apariencia ni presencia de vencer a un combatiente como Goliat, y lo venció. Tiene una piedrita de esas, pum, cayó, le mochó la cabeza y listo. Lo que todo un ejército no había sido capaz de hacer. Y se le llenó de envidia el corazón a Saúl y de celos por David. Pero ¿cuál era el secreto de David? Era un hombre según el corazón de Dios, porque buscaba al Señor todos los días, así como la novia hoy del Cantar de los Cantares. Y por eso lo dice el Salmo, nosotros esperamos en el Señor. Si ustedes y yo lo esperamos todo del Señor, Él será nuestro auxilio y nuestro escudo. Así el demonio venga y nos haga, porque le gusta intimidar, esa es la única estrategia, meter miedo. No tiene otra. Él es un cobarde, todos los cobardes son así. Tienen que estar amenazando a la gente y son los que menos son capaces de hacer. Vea, si usted no hace lo que yo le digo, me va a quitar la vida. Amenazas, así trabaja el mundo. ¿Qué hay que decirle? Bueno, si te la vas a quitar, yo voy a rezar mucho por tu eterno descanso, tranquilo, ¿sí? Voy a ofrecer muchas misas por ti. ¿Sí? Si esa es la decisión que tomaste, no deberías hacerlo, pero si esa es la decisión, yo no me voy a cansar de pedirle misericordia a Dios por ti y voy a confiar que el Señor va a escuchar mi oración por ti para que no te condenes, porque el suicidio es una falta grave. Pero hasta allá nos alcanza la esperanza, hasta allá nos alcanza la fe. Digan los hijos, si usted no hace lo que yo quiero, papá, me voy de la casa. Bueno, a mí mi mamá a los 13 años me dijo, pues me va a ir, 13 años y medio, va a ir. Yo no lo puedo obligar, mijito, pero aquí a vivir de cualquier manera no. Y se arriesgó. Y la rebeldía a mí me llevó. Y fueron 7 años que experimenté los frutos de la rebeldía.
me metí en el infierno. Y esa mujer rece por mí, pida por mí, suplique por mí ante la Eucaristía. Y Dios la escuchó. Porque como no me parecía a su manera, ahora soy feliz escuchándola. Todo lo que me decía yo no le hacía caso. Ahora, yo ahorita que estuve con mi mamá hace poco, para mí era un retiro espiritual. Hablándome todo el tiempo del Santísimo, de la Eucaristía. Es hermosísimo. Yo decía, qué belleza. Yo la escuchaba por hablar en voz alta. Yo decía, esto me ambienta, ¿sí? Porque sé que es una mujer que ha luchado por eso. No habla de boca para afuera, ¿sí? A veces ambientes cristianos donde se habla de todo, menos del Señor, menos de su victoria, menos de su triunfo. No dejemos permear nuestros ambientes porque nos corrompen. Un poco de levadura fermenta toda la masa.